por Colima, buenas tardes en Estados Unidos y buenas noches en Europa. Y bienvenidos nuevamente a estas sesiones del programa Transferencia de Conocimientos organizado por la Red Global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Como siempre es un gusto estar aquí y darles la bienvenida a esta conferencia inaugural de este año. Quisiera antes que nada presentar a nuestros invitados especiales, la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia, doctor Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de educación superior, maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de educación continua, a los directores de nuestros planteles anfitriones, maestro Martín Gerardo Vargas, director de la Facultad de Ciencias de la Educación, maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, director de la Facultad de Pedagogía, y maestra Carmen Elisa Aquiles Medina, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Por parte de la Red Global MX Capítulo España, la doctora Adela Rendón, presidenta, ingeniero Javier Pliego, vicepresidente, y coordinadores de ciencia y tecnología, amigos de la red, estudiantes y cuerpo docente. Me gustaría ceder la palabra al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, director de la Facultad de Pedagogía, por favor. Gracias. Buena tarde a todas y todos ustedes. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Facultad de Lenguas Extranjeras y la Facultad de Pedagogía, les damos la más cordial bienvenida a este evento que es producto, como ya se ha mencionado, de la colaboración entre la Universidad de Colima y Red Global MX Capítulo España. Celebro este vínculo entre nuestra institución y Red Global, ya que posibilita el acercamiento a la experiencia de profesionales que viven en diversas partes del mundo y con ello se contribuye a la internacionalización integral o como también se le conoce la internacionalización en casa. Estas experiencias nos permiten el contraste de miradas y perspectivas en diferentes contextos y esto definitivamente enriquece el proceso de formación de nuestro estudiantado. Gracias, maestro Jonathan Henao Muñoz, por compartir sus experiencias con nuestras comunidades. Estos planteamientos definitivamente contribuyen a la construcción de escuelas con una mayor apertura hacia la diversidad y qué mejor que dialogar en las facultades que somos formadoras de formadores y pues con ello también realizar esta contribución al proceso y al ámbito educativo. Que sea muy provechosa esta sesión para todas y todos. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, maestro Paul. Y bueno, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro ponente. El maestro Jonathan Henao Muñoz es profesor asistente de práctica en W.A. Frank Honors College y profesorado central de University, Oficina de Educación Central de la Universidad de Arizona. Formado como lingüista y profesor de idiomas, se desempeña como docente afiliado al Instituto LGBTQ+, el Centro de Estudios Latinoamericanos, el Programa de Práctica de Derechos Humanos, el Centro Nacional de Interpretación, así como embajador de UAHCI 2324 y docente en residencia para el Centro de Estudiantes de Guerrero. Sus áreas de investigación se centran en la lingüística de las lenguas románicas sobre el español y el francés, la lengua española no binaria inclusiva, la traducción en el aula de idiomas y la educación superior bilingüe. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, todas y todes. Como ya saben, soy Jonathan. Profe John, es más corto, es fácil de pronunciar y vamos a adentrarnos en la presentación de hoy. Voy a compartir la pantalla en este momento. Aquí estoy. Sí. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación. De aquí de parte de la Universidad de Arizona tenemos un proyecto llamado Construyendo desde, para y por la diversidad, un repositorio para el lenguaje inclusivo en español. Básicamente, este proyecto empieza desde 2009 como una pregunta constante dentro de mis clases de idiomas. He enseñado francés, español, inglés y suele pasar que nuestros cursos de idiomas están muy enfocados a la normatividad, considerando que el hablante nativo no nace con un diccionario bajo el brazo. Entonces, aquí es donde empieza la discusión. ¿Qué estamos enseñándole a los estudiantes y qué los estudiantes necesitan en realidad? Entonces, ante todo, ¿dónde está aquí? Aquí está. Problema con el slide. Déjame moverlo acá. Listo. Antes de empezar, por favor, usen este código
¿Me estoy escuchando doble? No. Escaneen este código o utilicen el link para preguntas y respuestas, para preguntas sobre la presentación, y así las preguntas que no pueda responder dentro del tiempo establecido las puedo responder luego vía email. Les acabo de colocar el link en el chat, así que ahora sí, empecemos. Entonces, este proyecto es gracias al apoyo del Instituto de LGBTQ Studies de la Universidad de Arizona, Centro de Estudios Latinoamericanos, la Oficina de General Education y la Facultad de Honors College. Este proyecto originalmente tiene un título mucho más largo. No solamente es un repositorio, no solamente recoger la información y tenerla puesta en un lugar, sino también un espacio centralizado para desarrollar recursos y fuentes para buenas prácticas e implementación pedagógica, en el ámbito administrativo como en el ámbito pedagógico. Este proyecto tiene ramas, y una de sus ramas es la creación de materiales de Open Educational Resources. Son recursos, materiales de acceso libre para la clase de español como lengua adicional, sea segunda, sea tercera, extranjera, y también para la clase de hablantes de herencia, que básicamente son estudiantes que hablan también español en sus casas, en sus comunidades, y además de inglés. Y es gracias al Centro de Recursos Educacionales de Cultura, Lengua y Literacidad de la Universidad de Arizona. Este proyecto no es de una sola persona, no se puede construir en un día y requiere de colaboración. Y gracias a mis colaboradores dentro de la Universidad de Arizona y fuera de la Universidad de Arizona es que este proyecto es posible y está en construcción. Tanto a Daniela, a David, a Adriana, a Julie y a Julia, desde sus áreas, la lingüística aplicada, desde la ciencia de datos. Muchísimas gracias por colaborar en este proyecto y seguir colaborando. Y ahora sí, no saludé o sí saludé. Normalmente saludamos en nuestra clase de lengua o en la clase en la que estemos. No tiene que ser de lengua necesariamente. Son individuos los que participan en sus clases. Generalmente escuchamos hola a todos y lo tenemos normalizado. Pero venga, como así que todos, pero esto, a menos de que sea servicio militar solo para hombres, uno diría todos. Entonces, ¿por qué no hola a todas? Si hacemos matemáticas, en general en los espacios educativos hay más profesoras que profesores. Entonces ahí vamos, ¿qué queremos? La lengua normativa, la Real Academia nos menciona, ok, pero todos incluye al femenino, pero no se refleja en la actualidad. Todos y todas está muy bien, estamos incluyendo a todo el mundo, independiente del número que haya. Todos ustedes han visto mensajes o correos que incluyen una arroba, que está bien. Difícil de pronunciar, tal vez. Todos, todas sería como una abreviación, quizás. Todex con X, muy visto en el contexto internacional, en el contexto latinoamericano, en el contexto bilingüe de Estados Unidos, latino, latina, latinex, pero también está Todes. Y también lo podemos encontrar en México, lo podemos encontrar en Argentina, lo podemos encontrar en Colombia, lo podemos encontrar donde sea haya un hablante nativo de español. Entonces aquí va. ¿Cuál de todas estas debemos usar? Hola a todos, todas, todes. El discurso de saludo ya está muy largo y ya llevamos 5 minutos hablando de saludar. ¿Qué pasa? La Real Academia de la Lengua sugiere que solamente una forma sea la ideal por cuestiones de uso. Tenemos todos. Gústenle o no a las personas que no se identifiquen como hombre o como una persona masculina. Todas no están mal, pero igual van contra la norma. Todos y todas es muy largo y el resto está de alguna u otra manera restringido o no recomendado por la Real Academia. ¿Qué es lo que pasa con esto? En principio, todas deberían ser correctas en términos de hablantes. Si la forma existe, la forma es válida. Y el hablante nativo nunca se equivoca.
en términos de lengua. Nadie nace con un diccionario bajo el brazo y la lengua se construye en comunidad. Entonces, ¿ustedes alguna vez en sus clases han tenido estudiantes queer, no binarias, trans, o simplemente un estudiante cuyos pronombres no se ajusten o no entren en una categoría binaria? ¿Cuándo sabemos eso? Normalmente en el contexto latinoamericano no preguntamos los pronombres. Asumimos que porque te llamas de una u otra manera ya tienes tu género, pero luego llega el complique de que no funciona así en todas las sociedades donde el español se habla. Y así no parezca, Estados Unidos es un país que habla español y tiene su propio español. Y en la frontera también puede cambiar. ¿Cómo les has apoyado? ¿Cómo hacemos para incluir a las personas que no entran dentro de una categoría binaria? Y estas personas, ¿cómo pueden sentirse respetadas e incluidas dentro de sus aulas de clase y pueden replicar esto en otros espacios que no sea un salón? En general, la agenda para hoy, hablar de por qué utilizamos una forma o la otra, qué es lo que se ha estado haciendo, qué es lo que se hace para apoyar a estas comunidades no normativas y cómo es que llegamos a estas preguntas, el what, so what, and what now, en lo qué pasa entonces y qué vamos a hacer. El repositorio para el lenguaje inclusivo en español, vamos a hablar de unas estrategias administrativas y un uso pedagógico que se puede implementar y discutiremos al final sobre las oportunidades y retos del lenguaje inclusivo o de este proyecto en sí. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde sale esta duda? Como mencioné un poco al principio. No es que yo piense que no debamos usar una gramática normativa. Claro, hay una gramática, hay una estructura y se usa en contextos específicos como es el contexto académico. Sin embargo, llega un punto en el que los libros no están reflejando la realidad en la que vivimos. Y tengo un extracto de un estudiante que en ese caso estaba cansada de tener que ver un libro de lengua en el cual se manifieste una familia tradicional y que sea estereotipada. No solo en por qué haya mamá y papá, sino también por qué las profesiones de cierto calibre se consideran más importantes que otras. ¿Por qué no hay un amo de casa y siempre hay una ama de casa? ¿Por qué hay ingenieros y no hay ingenieras? ¿Por qué hay médicos masculinos y no médicas? Etcétera. ¿O por qué ser enfermera tiene la imagen de siempre tiene que ser femenina cuando no es siempre el caso? En fin, recogiendo la retroalimentación de los estudiantes, llegué a esta conclusión. Ven, ¿y por qué no tenemos esto en nuestras clases? ¿Por qué no nos salimos de la normatividad y empezamos a recibir y considerar las disidencias? ¿Qué ocurre? Hay inconvenientes. Hay libros de texto ya pasados por editoriales en los que si no existe o es aprobado por la entidad correspondiente, en el caso del español, la Real Academia Española, no se puede enseñar si exista la forma, porque no es normativo. Y llegamos a la discusión, ¿nosotros nos tenemos que ajustar un libro o el libro se tiene que ajustar a nosotros? En este caso, a nosotras. Entonces, ustedes han de alguna u otra manera interactuado en Twitter, ahora creo que se llama X, pero la idea es la misma. Las instituciones se pueden manifestar en diferentes contextos y Twitter es el favorito de la Real Academia, porque sabe que mensajes cortos llegan más rápido a la gente y tiene una vista policial del uso de la lengua, especialmente cuando la gente tiene dudas. Los hablantes nativos tienen dudas sobre el uso del lenguaje inclusivo, que es una duda muy válida. En general utilizan siempre el mal llamado lenguaje inclusivo es incorrecto o agramatical. Pregunta un usuario de Twitter. La RAE Consultas responde. Son muy variadas las estrategias que defienden el llamado, entre comillas, lenguaje inclusivo para evitar el normal uso del masculino con valor genérico.
Algunas no son gramaticalmente incorrectas, sino simplemente innecesarias. Otras son ajenas al sistema lingüístico. Dos cosas sobre el tweet respuesta. Evitar el normal uso. ¿Qué es normal en lenguas? En lenguas no hay nada normal, es algo de frecuencia, es algo de uso. Entre más se use una forma, más común es, pero no es que sea normal. Es más utilizada, pero no quiere decir que las otras no existan. Gramaticalmente incorrectas. Bueno, decir todos y todas no es gramatical. O todos, todas y todes está un poquito larga, pero ¿qué es innecesario cuando tenemos que tener representatividad en nuestras clases? Todes debería ser muy válido como el resto. Ajenas al sistema lingüístico, colocar una X se puede desambiguar o tiene un propósito más allá de molestar a la gente. En fin, tenemos formas normativas como latino, latina, y luego la arroba, luego una X, luego un asterisco, luego una I, luego una E. Números hay para esto. Y Twitter es una red social que colabora en términos de investigación en la recolección de datos por hablante, por geografía y por insistencia en los temas de los tweets. Esto va más allá. Si una persona que no tiene background, experiencia lingüística, tiene una pregunta muy válida de si es correcto o incorrecto, es porque no tiene un criterio propio para ello. Hay personas también con experiencia lingüística que da esta pregunta: ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se debe pronunciar todex? Todex, todesh, todeish, todox. Y la RAE continúa respondiendo. Reitera que el masculino gramatical ya cumple esa función y que el X es ajeno a la morfología del español. En fin, este sería un comentario neutro de un tuitero, mientras que la respuesta sigue insistiendo de esto es innecesario y ya hay algo que existe, pero para formas necesitamos, para ambientes diferentes necesitamos formas diferentes. Lo que se nombra existe y si no se nombra, no accede a derechos. Si vamos a otro usuario, tengo una duda en torno a lo siguiente. Algunas personas escriben todex como referencia a ambos sexos, todos y todos. Sin embargo, no encuentro tal palabra en ningún diccionario. ¿Es correcto hacerlo o solo demuestran ignorancia por la lengua española? Gracias. Conflictivo, interesante y conflictivo. Si una palabra no existe en el diccionario, eso quiere decir que no existe en la vida real, así haya gente que la use, número uno. Número dos, es la Real Academia la entidad que debe regir la manera en la que hablan las personas en el libre uso de su lengua. No lo creo. Cabe resaltar que la respuesta de la RAE siempre es la misma. Innecesario, no existe en español, no, na. Pero volvemos al punto de que la RAE no manda sobre la lengua, sino que la RAE documenta la lengua. Y la documentación hace que estas formas, todes, amigue, ellos, ya sea con la X, ya sea con la E, tengan más frecuencia y al tener bastante frecuencia, se registra dentro de un documento oficial, pero al decir que no existe en un diccionario, va en contra de la naturaleza de la lengua. Nadie nace con un diccionario bajo el brazo y la lengua se construye en comunidad y la comunidad, como el tiempo, cambia de acuerdo a sus necesidades. A mí no me gusta pelear en Twitter porque no me gusta pelear en general, pero llega un punto en el que llega mucha desinformación. Personas puristas que solamente han tomado una clase de gramática en la vida no ven más allá de lo que les dice un libro. Como lingüista y lingüista profesional, nuestro trabajo es describir. Nosotros describimos. Nosotros no decimos, esto es correcto e incorrecto. Nosotros decimos, esto se usa en esta parte, esto es una variedad, esto existe. No estamos negando su existencia. Entonces, es más sencillo si utiliza todes. Igual de inclusivo y súper pronunciable si el problema es la X. La RAE, de nuevo, documenta lo que el hablante nativo usa mientras juega con la lengua.
Con el paso del tiempo y más usuarios implementando su uso, ya aparecerá la norma oficial para todos. Va a ocurrir en un momento determinado. ¿Toma tiempo? Sí. Lo que hay en este momento es variación lingüística. El cambio lingüístico toma más tiempo, si es exitoso. Y esperemos que así sea. En fin, este repositorio tiene la función y el objetivo de recopilar tanta información como sea posible sobre instancias donde se usa el lenguaje inclusivo. Twitter es uno de ellos. Es una red social, es bien resumida por sus características principales de los tweets y por qué tanto personas con nivel educativo de cualquier rango participan. En este proyecto nos guían las preguntas como ¿qué es el género y por qué importa? ¿Por qué importa el género en una clase de lengua? ¿Por qué importa que haya formas que representen la diversidad de nuestros estudiantes? En el caso mexicano, creo que era la magistrada de Aguascalientes. Descanse en paz. Un muy buen recurso, ante todo, representatividad hacia la comunidad LGTB y hacia las personas no binarias. Y también en términos de investigación, una de las fuentes de las cuales más instancias de uso del lenguaje inclusivo encontraba en el contexto mexicano, pero ya no está con nosotros, desafortunadamente. ¿Cómo los hablantes de español usan el lenguaje inclusivo o las formas no binarias? ¿Cómo Twitter o los usuarios los medios sociales, la prensa, los columnistas, las instituciones hablan desde ese paradigma? Esto no es una pelea de Twitter. De hecho, esto pasa en diferentes ámbitos, en ámbitos periodísticos, en instituciones. El lenguaje inclusivo va más allá de una conversación, una discusión de Twitter. Va más allá y existe, independientemente de que no haya una norma oficial de parte de la RAE. ¿Hay investigación sobre esto? Sí. En los últimos 20 años se han hecho investigaciones sobre el lenguaje inclusivo y la mayoría de ellas ha pasado en la última década, en los últimos 5 años, diría yo. ¿Y cómo podría el lenguaje inclusivo afectar otros contextos más allá del social y el político, sino también el aula de clase, que es nuestra área de interés en este caso, para el español como lengua adicional y el español como lengua de herencia, para su enseñanza y aprendizaje y su uso administrativo? ¿Por qué el énfasis en enseñanza y aprendizaje y no solo aprendizaje? Hay un vacío. Nosotros pretendemos enseñar algo que no comprendemos o, al contrario, pretendemos no enseñar algo que no comprendemos porque falta entrenamiento. La gramática que se enseñaba o las estructuras que se enseñaban no necesariamente cambian drásticamente, sino también que se expanden. Y necesitamos la parte de desarrollo profesional para los docentes. Una tilde cambia de posición, ok, cambia la ortografía, es a lo que me refiero. Los usos cambian también. Todas las personas en este cuarto, de alguna u otra manera, en este cuarto, en esta conferencia, de alguna u otra manera les han enseñado a vosotros. Pero vosotros solamente ocurre en España. Entonces, vosotros no se debería enseñar porque no se usa en su contexto local. Es una forma tan válida como vos. Es una forma tan válida como ella. Lo que hay es contextos de uso. Y entonces, si se puede con vosotros, que es una variedad dialectal, se puede con ellas, que es una variedad de una comunidad de habla. En fin, este proyecto tiene varias fases. Y en este momento hemos completado creo que hasta la fase, en esta fase hemos completado la primera fase, la de identificación de estudios que se han hecho. Este proceso se basa en una metodología que utiliza Gao et al. En 2012 y se replica en 2016 y 2020, que consiste en conseguir información de la literatura científica para justificar o para saber qué tenemos sobre el lenguaje inclusivo. Empezamos con una fase 1 de las bases de datos académicas
en general, luego la fase 2, que es Google Scholar, la fase 3, buscar en revistas de investigación internacional, y la fase 4, el sampleo por efecto de bola de nieve. Es decir, empezamos desde lo pequeño hasta que se vuelva grande en términos de recolección de datos. En este proceso, lo que llevamos hasta ahora es que en los últimos 20 años, la parte del lenguaje inclusivo se ha estudiado mayormente en los últimos 5 o 6. Y de estos artículos de investigación, solo hay en total, que no sean teóricos, que utilicen participantes, personas, para recoger datos y que sugieran que utilicen personas, al menos 45 artículos, y que utilicen implementación pedagógica dentro del aula de clase, si acaso unos 4 o 5. O sea, estamos haciendo investigación sobre el lenguaje inclusivo para recopilar datos, pero no para cómo implementarlo y llevarlo más allá de una revista de investigación. Por ello, para hacer accesible el conocimiento, hacerlo práctico, recopilamos esos artículos de investigación y estarán disponibles dentro de nuestro repositorio para su uso, su acceso de una manera más simplificada. En términos de los datos, periodísticos y de las redes sociales, estamos utilizando un software de Constellate, que son herramientas de análisis de datos para la curación de datos, básicamente cómo organizar, extraer, organizar y analizar datos desde medios sociales como Twitter, como TikTok, como Instagram, como YouTube, porque esto va más allá de una conversación de Twitter, como les dije, y va también más allá de lo que haya en una revista de investigación, porque la lengua es un ente viviente y siempre está ahí como parte de discusión. Estos datos los tomamos en general desde hablantes nativos de español, porque el hablante nativo tiene esa plasticidad de crear, utilizar formas de la lengua. Y una tercera fase de la identificación de los datos es contactar a la persona que los utiliza para describir más en qué contextos usa esta forma o la otra. Porque ya diremos, ¿cuándo entonces utilizo la X? ¿Cuándo se utiliza la E? ¿Cuándo debería decir todos, todas y todes? Todo es contextual. Y eso lo discutiremos un poco más tarde. Estas entrevistas, de hecho, mañana tengo una entrevista para hablar sobre el lenguaje inclusivo con una de las periodistas de Volcánicas, un periódico feminista colombiano que utiliza el lenguaje inclusivo, y vamos a discutir sobre esto, por cierto. Ya tendremos updates tendremos actualizaciones dentro del repositorio. Hablaba de que existe en el periodismo. Sí, existe en el periodismo y no tienes que ser profesional para hablar de lenguaje inclusivo. Todo el mundo habla de lenguaje inclusivo de alguna u otra manera. Unas personas con una visión más inclusiva en términos de sus participantes, de sus audiencias, y otras personas como crítica a, ¿cómo se llama esto? Como una crítica a la colonización. ¿Sí? Porque el binarismo va más allá de una regla gramatical. Entonces, ¿quiénes oponen al lenguaje inclusivo? Bueno, personas que dentro de su círculo o dentro de su cosmovisión no consideran que haya más allá del espectro masculino-femenino, que existen solo los extremos y no hay nada en el centro. ¿Qué es lo que hacen unas entidades que no necesariamente son entidades lingüísticas y son personas del común? Crear materiales donde se utilice el lenguaje inclusivo e inclusive explicarlo. Por ejemplo, en el caso de Volcánicas, periodista feminista, ellas tienen una sección, ellas tienen una sección que se llama La Caldera, en la cual de forma rápida, sencilla, explican lo que está pasando en países latinoamericanos y
al principio siempre dicen bienvenidos. Siempre dicen bienvenidos a todos, estamos trabajando en esto. No todas las personas utilizan el no binario, porque no necesariamente tienes que ser no binario para utilizarlas, pero hay unas personas que estrictamente son no binarias. ¿Es el lenguaje inclusivo solamente restrictivo y solo lo deberían usar las personas no binarias, queer? No necesariamente. Tú puedes identificarte como mujer, como hombre y decir bienvenidos y nada en ti está cambiando, pero sí está cambiando en la persona que te está escuchando. En el caso dentro de la frontera, aquí en Estados Unidos, hay TikTokers, Instagramers que tienen herencia hispana, ya sea lingüística, ya sea cultural, y dentro de sus comunidades, no solo por ser de la frontera, sino también por pertenecer a la comunidad LGTBQ más, en este caso norteamericana, se toman el momento para explicar cómo pasa o cómo ocurre, por qué funciona el lenguaje inclusivo y por qué es necesario. Con pequeñas acciones, esta parte de Slatine, Slatinex, se hace más comprensible o entendible para las personas que no han tenido este tipo de interacción. Porque si utilizamos una lengua, si utilizamos una variedad de lengua, nos restringimos solamente al contexto inmediato. Créanme que hablar de lenguaje inclusivo en un contexto, por ejemplo, en un contexto colombiano de la montaña, en un contexto rural, en un contexto donde las personas que habitan la misma comuna o misma vereda, no hay representantes o personas que utilicen la E, por ejemplo, no tiene sentido porque está fuera de su contexto para utilizarlo, pero tener el conocimiento de que existen otras formas es un paso hacia la inclusividad. Conocerlo y utilizarlo cuando sea necesario. De la misma manera que lo conocemos vosotros, pero no lo utilizamos, pero no estamos detrás de las personas que utilizan vosotros. Este proyecto, al final de este proyecto, porque está en proceso, este proyecto va a resultar en varios materiales. Por un lado, el repositorio en línea de lenguaje inclusivo y dos recursos de acceso abierto como gramática para el español como lengua, el español para lengua adicional y el español para lengua de herencia. Son dos contextos totalmente diferentes, el lengua de herencia y lengua adicional, y es una manera de complementar los libros de texto que se utilizan para enseñar español como lengua extranjera o segunda. Y también resultará en guías para la utilización del lenguaje inclusivo en contextos y propósitos académicos y no académicos, y también en unidades pedagógicas. Porque no es solamente crear materiales para incluir dentro de la clase, sino también enseñar mejores prácticas, desarrollo profesional para profesores que ya han enseñado lengua y quieren actualización pedagógica o actualización de contenido. Muy, muy bien, muy, muy sugerido. En términos administrativos, tengo un ejemplo aquí que utilizo cada semestre y ya lo tengo abierto. Eso es para que ustedes tengan acceso, pero es básicamente lo siguiente. ¿Cómo yo voy a implementar el lenguaje inclusivo si no estoy enseñando una clase de lengua? No pasa nada. No necesariamente tienes que enseñar una clase de lengua para poder utilizar el lenguaje inclusivo. En general, en mis clases que enseño este semestre, que son de educación general, los estudiantes míos tienen que no introducirse, esto es un calco, presentarse, llevo mucho tiempo por aquí, presentarse dentro de la clase, pero antes de ello, hay personas que no utilizan su nombre legal que aparece en sus registros, sino que tienen ya sea un apodo, Richard, Rick, por ejemplo, o simplemente no se asocia su nombre su nombre legal con el nombre que utiliza, que está muy bien, no hay problema con eso. Luego, para desambiguar, les pido que compartan sus pronombres.
Esta encuesta es interna, esta encuesta solo la veo yo, y esta encuesta es donde yo les digo, mire, yo también uso pronombres, todos utilizamos pronombres, pero además de eso es para respetar tu identidad, por un lado, y la otra para saber en qué contextos puedo utilizar esos pronombres, porque tú puedes lucir normativamente masculino, pero no necesariamente utilizas pronombres masculinos. Entonces esto llega al complique de, tenemos estudiantes y los estudiantes son personas y las personas tienen identidades y las identidades se respetan. Que a una persona le parezca o no utilizarla, que no le parezca es súper inconveniente, porque esto va más allá de, es mi derecho a decidir la manera en la que te llamo. Esto no es libre expresión, esto es matoneo, esto es bullying, esto es una falta de entrenamiento para comunidades diversas. Cuándo puede utilizar sus pronombres, cuándo si puede utilizarlos vía email, es saber y proveer a los estudiantes con un espacio seguro, porque como no sé qué tan actualizadas estén con las noticias en Estados Unidos, pero la situación es un poquito más compleja para las personas trans y las personas no binarias, simplemente porque hay políticas que no permiten el uso o de el nombre o los pronombres de los estudiantes que estén en la clase, sino el nombre legal, que es un inconveniente. Estas estrategias administrativas son un paso adelante sobre la inclusividad y va más allá de saludar con todes, hola a todes, y que se nos olvide que haya personas diversas en la comunidad, pero pasar de ser performativo a ser reflexivo. Lo uso porque existe, lo uso porque está ayudando a miembros de la comunidad, independientemente de que yo esté de acuerdo con, no, con sus identidades o estilos de vida. En términos de implementación, esta es mi colaboradora Daniela, se puede poner en el aula de clase. Añadir una E en la parte de gramática es la parte más fácil, pero ¿en qué contextos tenemos un uso de lenguaje inclusivo o de temáticas LGTB que aún así estén restringidas dentro de los libros de texto? Porque hay censorship, hay censura dentro de los textos de libros de texto, no en el desarrollo de unidades pedagógicas. En el contexto de la frontera, podemos proponer temas de la frontera. En fin, sobre todo, no podemos asumir que todo el mundo conoce los términos porque es normal, no hace parte de tu realidad inmediata, es súper normal que no lo sepas, pero es una especie de iniciación a lo que está ocurriendo en términos sociales y sobre todo para la comunidad LGTBQ+. Podemos empezar la clase temática, en este caso es sobre inmigración de personas trans en la frontera México-Estados Unidos, presentar a los estudiantes qué es orgullo, qué piensan ellos que es el orgullo, qué quiere decir cisgénero, homofobia, transfobia, aliado, aliada, drag, arcoíris, salir del armario, closet, heteronormatividad, que tenemos normalizadas tantas cosas que pensamos que los estudiantes están al corriente de esto y no es tan sencillo. Es nada más una discusión dentro de la clase. Ayudarles a los estudiantes a entender qué está pasando. La gente preguntaba, pero ¿por qué no dices aliade en la E? Podría utilizar aliade si me refiero al conjunto de aliados y aliadas. Aliade, es aliades. Aliade siendo la persona que quiere o ayuda a la comunidad. Si tú ya eres de la comunidad, no necesariamente eres aliade, eres parte de la comunidad. Entonces, solamente este uso de la E en el caso de aliades sería nomás la contracción entre aliado y aliada para desambiguar, que es uno de los, ¿cómo se llama esto? Uno de los hallazgos que hemos encontrado. El lenguaje inclusivo con E no es necesariamente para las personas no binarias, sino también para incluir ambos espectros del género masculino y femenino. Entonces, hay contextos en el que puedes utilizar
holas, no, hola a todes, pensando en que estamos hablando de todas, todos y todes. Hola a todes pensando en que solamente hablamos de masculino y femenino. En fin. Los materiales. Crear materiales no es fácil, pero gracias a el acceso a Internet que hay y a los medios de comunicación y a los documentales y a todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, podemos desarrollar materiales con un enfoque a la justicia social, al social justice. Porque social justice, la justicia social, también aplica para las personas que han sido minorizadas, que han sido discriminadas, que han sido estigmatizadas. Normalizar el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, es un apoyo a la justicia social. Les ponemos a los estudiantes contextos en los cuales ellos pueden utilizar estrategias para apoyar a las personas no binarias en este caso. En este caso, yo sé que ustedes van a notar que hay un poquito de Spanglish. Claro, en el contexto de la frontera, el Spanglish es algo muy común. Entonces, por eso a veces se me sale una que otra palabra, pero es muy común aquí. Como, ¿cómo podría ser an ally para ella, Ajax, in that situation? ¿Cómo puede ser un aliado o aliada para esta persona no binaria en esta situación? Por ejemplo. En crear materiales, recoger los datos, analizarlos, desarrollar guías, no es un problema, se puede hacer, es muy doable, se puede, es posible hacerlo. Sin embargo, hay oportunidades y hay retos para estos proyectos. Por ejemplo, una de las oportunidades es dar un enfoque sociolingüístico a la enseñanza del español como lengua adicional y como lengua de herencia. Básicamente, un enfoque sociolingüístico es decirles, la lengua es producto de una comunidad de habla y cada comunidad de habla tiene usos de la lengua. Entonces, todos tenemos la misma gramática, pero no el mismo vocabulario, ni el mismo uso, ni el mismo contexto. Normalizar que no hablar como un diccionario es más normal es mucho más normal de lo que uno piensa y que se pueden considerar enfoques de justicia de género dentro de la educación, ya sea en la clase de lengua, ya sea en otro tipo de clase. La justicia social incluye la justicia de género, incluye la justicia racial, incluye justicia que va más allá de la equidad. Otra oportunidad este proyecto es un claro ejemplo de esto, es colaboración con centros LGTB. Dentro de la universidad tenemos el Institute, de hecho se llama Instituto de Estudios LGTBQ+, y dentro de las universidades de Estados Unidos estos centros generalmente existen, y en el contexto latinoamericano no tengo muy claro, pero sé que hay oficinas para estudios de género o unidades que se encargan de estos temas. Buscar colaboración es parte importante del proyecto y es parte importante de cualquier iniciativa que quiera incluir lenguaje inclusivo o iniciativas inclusivas dentro de la universidad o ámbitos educativos. Cuando esta ponencia mencionaba desde, por y para la diversidad, es que necesitamos contar con las personas que han vivido esto. Las personas que lo utilizan, ya sea por cuestiones periodísticas, por cuestiones investigativas, pero también las personas que lo viven, porque la teoría no necesariamente refleja las vivencias de todos. Entonces, todos tienen contextos totalmente diferentes. No es lo mismo ser una persona o miembro de la comunidad LGTBQ en Estados Unidos que serlo en Latinoamérica, que serlo en Ciudad de México, que serlo en Aguascalientes, que serlo en un pueblo que no tiene acceso a la ciudad y que eres la única persona LGTB y que no sabes que eres LGTB, porque inclusive dentro de las comunidades no somos una comunidad homogénea. Las personas LGTB no somos una comunidad homogénea.
Y hay personas que por X o Y motivo piensan que no, yo creo que es así, y verdades individuales hay muchas y verdades construidas hay pocas. Y este es el propósito de unificar las iniciativas de lenguaje inclusivo dentro de diferentes ámbitos, educativo, administrativo, etc. Desarrollo profesional. La actualización docente es necesaria. Cada año puedes enseñar la misma clase, pero no a los mismos estudiantes. La lengua es un ente viviente, cambia, varía, y necesitamos actualización para esto. Y dentro del repositorio habrá estrategias no solamente en inglés, sino también en español para cómo afrontar estos retos. Habrá oportunidad y reto. El desarrollo profesional siempre es una oportunidad, por cierto, pero la resistencia al cambio puede ser un reto. Reevaluar los materiales los materiales de enseñanza-aprendizaje puede ser un reto, y este reto depende es más de capital humano, porque ya cada profesor tiene demasiado que hacer, no solo por enseñar, sino por calificar, por hacer mentoría, por hacer tutoría. Es algo que toma tiempo y es más de un apoyo institucional. El apoyo institucional es importante en estas iniciativas porque si tienes el apoyo de tu programa, esto va a ocurrir. Si no tienes el apoyo, esta iniciativa no podría ser posible. En el contexto inmediato de Estados Unidos, hay que tener muy en cuenta un reto, que son las leyes estatales. Y voy a ponerlo uno muy, muy sencillo y que ha sido noticia en los últimos años. En Florida, por ejemplo. En Florida hay un decreto, hay una ley que no permite que se cubran temas de género dentro de las escuelas. Y en el contexto estadounidense, temas de género puede incluir con que una persona utilice ella, una persona utilice no binario para dirigirse a otras personas. Esto puede ser considerado una violación de la ley y puede ser castigado. Eso es un problema dentro del contexto estadounidense, al igual que las políticas de los programas. Los programas quieren llevar este peso, esta responsabilidad de incluir más allá de lo que dicen los libros de texto. Tiene iniciativa para evaluarse y proveer desarrollo profesional para sus instructores, o simplemente esto es performativo. Apoyamos a la comunidad LGTBQ+, pero lo apoyamos de nombre. ¿Qué iniciativas estamos haciendo o estamos contribuyendo con para que esto sea más allá de un acto o de una intención, de una buena intención, entre comillas? En fin. Las oportunidades son lo que me mueven siempre en estos proyectos, y hay más oportunidades que retos, y los retos pueden ser solventados de alguna otra manera, pero tomará tiempo y más colaboración por parte institucional. En fin, ahí me disculpan que hable tanto. Esta es la bibliografía que llevamos hasta ahora. Es más extensa y va a estar disponible dentro de nuestro repositorio porque está en proceso todavía. Gracias infinitas por su atención, por generar este espacio de reflexión sobre el lenguaje inclusivo en español, y sobre todo por las preguntas que de seguro han de tener sobre esto, que puede ser común o no tan común como uno lo espera. Si tienen preguntas ahora mismo, está muy bien, y si no, pueden colocar las preguntas dentro del link o escaneando este código QR, y podemos pasar a la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido muy interesante y seguramente que habrá muchas preguntas en en el auditorio, porque como usted menciona, igual son cosas que no nos ponemos a reflexionar, ¿no? Que el lenguaje tiene también que tomar en cuenta el contexto social y que no podemos hacer generalizaciones siempre, ¿no? Ujú. Entonces ha sido bastante interesante. Y así que, bueno, yo abro los micrófonos y quien desee preguntar algo o, como dice, poner sus preguntas en el chat o en el link sin ningún problema.
Y por ejemplo, otros idiomas como el francés o el inglés, ¿tienen los mismos problemas? Bueno, esa es una muy buena pregunta y la gente pensará que esto solo es de español y esto es por esta generación de cristal. No, no es por esta generación de cristal número uno y no, no es solamente en español. El lenguaje inclusivo ocurre en las lenguas en las cuales existe usos binarios. Es decir, tanto en portugués, que es lengua romance, francés, hay lenguaje inclusivo. La ventaja que tenemos en español es que básicamente estamos cambiando una vocal y no hay problema. El género en español es mucho más sencillo, en portugués es mucho más sencillo que en francés, por ejemplo. En francés hay bastantes terminaciones para indicar el femenino después del masculino, entonces cambia un poquito. Y por ejemplo, en el chat pondría, yo puedo decir, en español ustedes escuchan estudiante y no tienen idea si es él, ella o ella, estudiante. Ya es inclusivo por la E, muy fácil. ¿Entienden amigo? Amiga. Amigue no se les hace ajeno y lo entienden. No está interfiriendo con la comunicación. En francés, tú puedes tener étudiant masculino, étudiante femenino y luego tienes étudiant con el puntico. Hay un puntico que no lo escuchas, pero está ahí y ese puntico muestra que esta persona se identifica con una o con otra o con otro género. Entonces, en francés es mucho más complicado. De hecho, hay un profesor que trabaja, un profesor que yo admiro mucho, se llama Chris Nicely, y este profesor trabaja lenguaje inclusivo en francés. Porque créanos que esto no es solamente del español y que a diferencia de la parte latinoamericana, hispanoamericana, en Francia es mucho más complejo molestar la lengua, entre comillas. Son más severos, hasta el punto de decir, se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo y lo ponen como si fuera un decreto. Muchas Aquí, ok, ya creo que respondí tu pregunta. Muchas gracias. gracias. Perdón, aquí tenemos unas preguntas. De Perfecto. Alberto Gómez, ¿cuál tendría que ser la postura del personal docente con el uso del lenguaje inclusivo? ¿Usarlo? ¿No usarlo? Yo nunca he creído en la parte de imponer. Yo he creído en la parte de educar, de no decir hay que usarlo porque hay que usarlo, sino entender el contexto en el que estamos usando. Deberíamos ser capaces de formar al personal docente con inclusividad. Como les mencionaba al principio, averiguar o interactuar con sus estudiantes antes del principio del semestre, por ejemplo, cuáles son sus nombres, cuáles son sus pronombres o cómo quieren que los llame. Y con eso ya empezamos si en la clase ustedes no necesitan decir todes, no es necesario. Pero si yo sé que tengo un estudiante no binario, voy a decir todes. Si tengo más hombres, digo más mujeres que hombres, no voy a decir todos, voy a decir todes o voy a decir todas. O sea, es de acuerdo a la situación específica. No hay una regla que diga deberías usar este, sino en el que necesites en el contexto. Inclusive, decir todos, todas y todes a la vez funciona de maravilla. Estás reconociendo los grupos de manera individual. Gracias. Alberto Ceja Mendoza, ¿nos podría ampliar algunos referentes de algunos cambios en el lenguaje inclusivo en las comunidades académicas, por ejemplo, en el ámbito de la publicación de artículos científicos? Ay, las publicaciones, les digo, eso, pasan por un comité editorial y te devuelven todo. O sea, hay instancias, se entiende la parte de necesitamos una lengua estándar para poder comunicarnos en términos de investigación. Eso totalmente se entiende. Eh, pero la parte en términos de publicación es más complicada. No son muy abiertos a la parte de utilizar lenguaje inclusivo en revistas así que digamos de español, porque existe un español correcto, estándar, tenemos que utilizarlo entre comillas todo esto, pero en el ámbito argentino, por ejemplo, hay personas que escriben sus tesis usando lenguaje inclusivo y son publicadas porque no tienen el rigor o la, no, entre comillas, exigencia de los
de las personas de los comités editoriales. Esto es un proceso largo porque la deconstrucción de este binarismo y las bases de este no binarismo toma tiempo, y entonces no vamos a ver mucho, no creo que veamos mucho, publicaciones que utilicen en forma el lenguaje inclusivo, porque toma tiempo. Sí. Eduardo Molina Salazar pregunta, ¿tener noción de etimologías grecolatinas puede favorecer o perjudicar el reconocimiento del lenguaje inclusivo o no tiene nada? Esa es una muy buena pregunta y les digo lo siguiente. El género es arbitrario. Esto es masculino porque es masculino y esto es femenino porque es masculino. Entonces, saber latín te puede ayudar para saber cuándo termina en O, cuándo termina en A. Eso es muy sencillo. El neutro en español antiguo creo que era con lo. Cuando tú dices bueno, buena, lo bueno es neutro. Entonces, tú puedes jugar en español muy fácil con las vocales, independientemente de que sepas latín o no. Es solamente cambiar una letra. Y ya ¿cómo se dice esto? La lengua que usas va a ser un proceso de generalización. Yo puedo decir, le tie está contente. Le tie está contente. Solamente cambio lo que tiene que cambiarse, que en general es adjetivos, ok, uno que otro pronombre, adjetivos y ya. Es una simple E y causa polémica, pero no es más allá que una E. Pero sí, es muy sencillo. No necesitas etimologías grecolatinas para eso. Muchísimas gracias. ¿Alguna última pregunta? Si no, me voy a permitir compartir la pantalla para presentarle la constancia que le presenta la universidad. Sí. ¿Se ve? Oh, ya está cargando. Muchísimas gracias. La Universidad de Colima otorga la presente constancia al maestro Jonathan Henao Muñoz por impartir la conferencia magistral Construyendo desde, para, por la diversidad, repositorio para el lenguaje inclusivo en español, realizada el día 21 de febrero de 2024 a través de la plataforma Zoom, en el marco del programa de transferencia de conocimientos Red Global MX Capítulo España y la Universidad de Colima, con duración de 1 hora y valor curricular. Y al calce firma el maestro Luis Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, y la doctora Adela Rendón Ramírez, presidenta del programa de transferencia de conocimientos. Y bueno, y con esto no nos queda más que agradecerle enormemente el tiempo que nos ha dedicado para esta ponencia inaugural del ciclo de conferencias Transferencia de Conocimiento, y pues un agradecimiento enorme de parte de todos los docentes y alumnos, y esperamos pues seguir contando con su apoyo y seguir aprendiendo. Estaremos atentos a la publicación del repositorio y trataremos de comenzar a incluir el lenguaje inclusivo de manera cotidiana en nuestras actividades. Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por su atención y créanme que poco a poco podemos volver estos ambientes más inclusivos y esto es cuestión de tiempo. Y ya reconocer que nos falta ser inclusives, todo esto se puede mejorar. Esto puede mejorar. Muchísimas gracias de todas maneras y les tendré al tanto sobre actualizaciones del repositorio. Tengan una feliz tarde, noche, día y hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego.